Rehenes es un documental peruano de Federico Lemos que nos narra los eventos y analiza todo lo que sucedió antes, durante y después de la toma de la embajada de Japón de acá en Lima, Perú, en los años 90, más específicamente el año 96. Ahora bien, siempre es un poquito difícil hablar sobre este tipo de documentales porque evidentemente tratan sobre temas bastante delicados y hasta cierto punto controvertidos. El tema de la ocupación o la toma de la embajada de Japón acá en Lima, Perú, fue algo que fue discutido por mucho tiempo. Hay muchos debates en relación a la operación de rescate de los rehenes, como dice el título del documental, que estuvieron por básicamente 3 meses en la embajada de Japón, sobre qué tan moral fue, los asesinatos de los miembros del MRTA que estuvieron con los rehenes durante todo ese tiempo en la embajada. Entonces siempre va a ser difícil tratar de hacer un documental que se sienta más o menos objetivo y que no esté necesariamente ni atacando al 100% de los terroristas, ni atacando al 100% a los militares o al gobierno de Alberto Fujimori en aquella época. Y sí puedo decir con cierta confianza que Federico Lemos y su equipo lo han logrado. No estoy diciendo que se trate necesariamente de un gran documental, creo que es un poquito superficial por momentos, creo que sí se puede haber hecho un análisis un poquito más profundo, no necesariamente de los eventos, sino del por qué sucedieron tales cosas, como el razonamiento detrás de algunas decisiones. Pero en general sí creo que es un documental que vale la pena ver, especialmente para alguien como yo, de mi edad, que básicamente vio todos estos eventos a los 6 años, o sea que no tenía recuerdos muy vivos de todo lo que sucedió en el año 96. La estructura del documental creo que funciona bastante bien, yo creo que es bastante directa, no se hace demasiadas complicaciones. Tenemos varias entrevistas con figuras que estuvieron presentes en aquella época, como para darle diferentes perspectivas al documental. Tenemos, por ejemplo, muchas intervenciones de Cipriani, de Francisco Tudela también, que fue canciller en esa época, algunos miembros de los comandos de las Fuerzas Armadas, de Ian Pietri, que fue más o menos la conexión que tuvieron los rehenes con el mundo de afuera. Ian Pietri estaba adentro, pero logró comunicarse de algunas maneras con la gente que estaba afuera para poder coordinar un poquito la liberación de los rehenes después de 3 meses de cautiverio. Tenemos incluso la intervención de alguien que estaba con la Ermita en esa época. Entonces no se puede decir que la película no trate de cubrir más o menos todas las perspectivas que uno podría tener sobre los eventos. Lo que me gustó de Rehenes es que no me hizo sentir que estaba siendo como que atacado por una sola perspectiva, sino que tenía todas estas diferentes perspectivas y que básicamente el documental se dedicaba a contarme todo lo que sucedió en aquella época para que uno pueda sacar sus propias conclusiones. En términos de estructura nos cuenta la historia de manera bastante lineal, pero lo que me gustó, y creo que es algo que va a servir bastante tanto para aquellos que no hayan estado vivos o que hayan sido muy pequeños en esa época, como para aquellos que lo estén viendo desde afuera o que no sean peruanos, porque este es un documental que eventualmente podría verse en otros países y creo que se diría que se viera en otros países, es que también te dan un poquito de la historia de trasfondo como para que uno sepa cuál es el contexto político de la época, cuál era el contexto político y social en Perú y en Lima específicamente en el año 96. También bastante sobre Fujimori, bueno, un poco superficial, pero creo que te da una idea bastante general de por qué él terminó siendo presidente, por qué funcionó tanto con la gente que terminó votando por él, cuál era la situación entre el gobierno y el pueblo y los terroristas, quiénes eran los de MRTA, quiénes eran los de Sendero Luminoso, cuál es la diferencia entre ellos. Entonces creo que el documental es un buen trabajo y no necesariamente de manera lineal, sino más bien intercalando toda esta historia de trasfondo con los eventos de la toma de la embajada para darle un contexto muy claro a la película y que uno sepa exactamente por qué fue que se llevó a cabo este secuestro básicamente de más de casi 800 personas en la embajada de Japón en aquella época. Asunto que dije que me hubiera gustado que profundicen un poquito más, porque sí siento que lo que hace el documental es básicamente contarte como que la historia de principio a fin, y creo que hay un par de momentos en los que pudo ahondar más. Hay un par de nombres que no menciona, por ejemplo, que de repente puede haber sido por una cuestión de permisos o de como que en consideración con las personas que fallecieron en aquella época, o algunos eventos importantes en los que no se concentra demasiado. Siento que toda la parte de la liberación la cuentan mucho desde el punto de vista de los que estaban adentro, desde el punto de vista de Tudela, desde el punto de vista de Ian Pietri, pero me hubiera gustado saber un poquito más de el planeamiento, ¿no? de la liberación de los rehenes. De repente es un tipo de información a la que es mucho más difícil acceder, especialmente porque fue en toda esta época de Montesinos y de Fujimori, pero eso me hubiera gustado que hubiera tratado de ahondar un poquito más en eso. Pero por ejemplo me gustó que también enseñaran mucho desde el punto de vista de los periodistas, ¿no? Los periodistas que estaban en aquella época cubriendo toda esta situación, que tenían que vivir básicamente todos los días, todo el día en los techos de las casas que rodeaban la embajada, la manera en que tenían que tratar de como que alquilar ventanas para poder tener mejores vistas de la embajada desde otros edificios, otras casas, la cantidad de prensa que había alrededor de la embajada, gente de otros países. Entonces en ese sentido me gustó mucho que no solamente tomara en cuenta la
perspectiva de las víctimas o los rehenes de la toma de la embajada y los militares y el gobierno, sino también de gente que de repente no teniendo un rol tan activo dentro de toda esta situación, sino más que nada están como observadores o como gente que cubría los eventos como eran la gente de la prensa. Es un documental muy bien hecho que sí se nota que tuvo todo un proceso de investigación detrás. Felicito mucho a la gente que estuvo detrás de la investigación, de recolectar todas estas imágenes de archivo, de básicamente contactar a toda la gente que se entrevistaba en el documental para generar todas estas diferentes perspectivas. Hay un montón de material de archivo de los canales de televisión de aquella época, fotografías. Entonces sí sientes que ha sido hecho por un equipo que ha hecho su tarea básicamente, ha tratado de reconstruir, por así decirlo, todo lo que sucedió en aquella época. Algo que sí me saltó un poquito fue que hacia el final del documental como que tratan de recrear algunos momentos, porque imagino que no tenían acceso, no tienen suficiente material para mostrarnos lo que pasó de verdad. Bueno, básicamente es en la parte de cuando van a liberar a los rehenes en la embajada. Tienes muchas tomas desde afuera, muchas tomas lejanas, pero sí me di cuenta que había unas tomas más cercanas, que por una cuestión de logística y también por una cuestión de calidad de imagen se notaba que eran más real, o sea, más actuales, mejor dicho, no eran recreaciones. Y eso sí me saltó un poquito, no creo que haya sido necesario. En todo caso, si no tenían tomas desde adentro o lo que sea, mejor no hubieran puesto nada, porque sí se nota que son actuaciones. Eso me saltó un poquito, pero no es nada grave, no me malogró el documental, pero sí me llamó la atención. Estoy haciendo mi mejor esfuerzo para revisar este documental, más que nada como crítico de cine y como alguien que no lo vivió en aquella época. Como dije más temprano en este video, yo tenía solo 6 años cuando se llevó a cabo todo esto. Entonces, si para algo me sirvió mucho este documental a mí, es que obviamente yo tenía una idea general de lo que había sucedido, pero ahora aprendí un montón de detalles y un montón de cosas de las que no estaba consciente, de las que no tenía mucho conocimiento. Aparte también me gustó de que el documental no termine cuando se liberan a los rehenes, sino que también vemos un poquito de las consecuencias de todo lo que sucedió después, de toda la polémica que se generó por las muertes de algunas personas durante el rescate, ¿no? Entonces sí me gustó que también se concentrara no solamente en la operación en sí y en la situación de los rehenes, sino también lo que sucedió después. Creo que eso le da bastante valor al documental. Yo a Rehenes le pongo 3 estrellas sobre 4. Es un documental que creo que vale la pena ver, incluso si es que tú estuviste vivo en esa época. Me encantaría escuchar las perspectivas de gente que sí vivió esto más de cerca, o que tuvieron familiares ahí, o incluso que simplemente lo vieron por la televisión en aquella época y que tenían más de 6 años, no como yo, ¿no? Eso es todo lo que tengo que decir sobre Rehenes. Ojalá hayan disfrutado de este video. No se olviden de ir a ver el documental en el cine. Yo creo que vale bastante la pena. No se olviden de seguirme como siempre en todas mis redes, en Proyectando Ideas, en Facebook, Twitter, Instagram y toda la cuestión. Y nos vemos en la siguiente.